Seguimos en bienestar, nosotros disfrutando porque estamos con ustedes y ustedes seguramente aprovechando. El tema de hoy, la nuez, el cuidado de órganos nobles como es el cerebro, también el corazón, porque la nuez entre las cosas que tiene beneficia la función cardíaca. Vamos a escuchar a propósito de esto qué nos dice nuestro cardiólogo, el doctor Carlos Smith, a propósito de este tema. Efectivamente, hay dos componentes importantes en algunos de los alimentos como la nuez. Se trata básicamente de los ácidos grasos no saturados, es decir, poliinsaturados y monoinsaturados. Estoy hablando del ácido linolénico y además las vitaminas del grupo B. Podemos recordar las vitaminas, especialmente la B1, pero también la B2, B3, B6 y la nuez también tiene otros componentes minerales. Los ácidos grasos que componen mayormente a la nuez son muy importantes para el funcionamiento adecuado del corazón, es decir, fortalecen al corazón. El déficit de tiamina, es decir, B1, es claramente un problema importante para el corazón, produce insuficiencia cardíaca. Cuando esta es importante, es decir, la vitamina falta, ejemplo de esto pueden ser, por ejemplo, los enfermos que tienen alcoholismo crónico, donde hay un déficit nutricional y entonces el déficit de vitamina B1 puede producir insuficiencia cardíaca con síntomas de gran fatiga, mucho cansancio y hinchazón, especialmente en las partes declives. De modo tal que el corazón necesita de los componentes que estamos mencionando. Por ejemplo, si podemos decir de qué se nutre el corazón básicamente, de qué necesita mucho para su funcionamiento de los ácidos grasos. A diferencia como por ejemplo el cerebro. El cerebro más necesita de la glucosa. Pero los ácidos grasos que hemos mencionado, si faltan, pues entonces el corazón empieza a fallar. Y le quiero decir a la audiencia, especialmente que el simple hecho de comer 80 gramos de nueces todos los días, como dijera el doctor Sabaté en una muy buena investigación en la Universidad de Loma Linda, podría en 2 meses bajar un 16% el colesterol. Esto es fundamental para tener en presente. Bueno, sin duda que hay que cuidarlo y sin duda que la nuez tiene muchos elementos que son beneficiosos. Pero a mí me gusta este tema, el del cerebro, y sobre todo porque la doctora Andrea Sotelo, que está con nosotros, tiene muchas cosas como para contarnos. Y yo tengo una pregunta para Andrea. A veces la consulta tiene que ver con el agotamiento y ¿será que esto tiene que ver también con que no lo cuidamos bien, el descanso y esas cosas son necesarias? O, más importante, ¿los dolores de cabeza tendrán que ver con algún déficit de las cosas de las que estamos hablando? En general, la mayoría de las personas que consultan con esta preocupación que usted me está mencionando tienen algún problema de tipo emocional o afectivo. Cuando uno está cansado, está desanimado, en realidad lo que yo hago es hacer una anamnesis breve, un interrogatorio corto acerca de cómo duerme, cómo está su aparato digestivo, si no hay ardor de estómago, reflujo, constipación, si no hay contracturas musculares, si no nota que el ánimo está muy fluctuante, por ahí con ánimo, por ahí sin ánimo. En general hay mucho trastorno de ansiedad con síntomas de todo tipo, o depresión. Es una cosa muy común que hace producir fallas en la memoria y cansancio físico. Generalmente van de la mano. Cuando uno está decaído anímicamente, uno no tiene energía, no tiene vitalidad y también falla la memoria. Vieron ustedes, no hay ningún órgano que sea independiente en su funcionamiento. Todo tiene que ver con todo, como se dice vulgarmente en una expresión que es muy común. Pero hay que cuidar todo el funcionamiento del organismo, sobre todo cuando uno piensa en cómo cuidar a un órgano importante como es el cerebro. A propósito de eso, el rendimiento intelectual, ¿se va deteriorando con los años?
No necesariamente. Hay un pequeño porcentaje de personas, ¿no es cierto?, que tienen lo que nosotros llamamos un deterioro cognitivo mínimo, es decir, aparecen algunas fallas que sin embargo no alteran la funcionalidad de la persona. Es decir, la persona puede hacer sus compras, puede cocinar, puede hacer sus tareas habituales. El problema es cuando uno, por problemas de memoria, da mal un vuelto, se olvida una llave de gas abierta, se olvida una puerta, se desorienta en la calle, se pierde. Eso altera la función autónoma del individuo y eso es otra cosa. Bueno, realmente hay que cuidar todos estos aspectos. Descansar bien, estimularse cognitivamente en el sentido de hacer cosas que activen un poco nuestro trabajo intelectual, también hacer la consulta al médico frecuentemente y cuidar todos los otros órganos, porque claro, dijimos que la nuez era un elemento importante, no vayan a creer que solamente con nuez se cuida el cerebro. Doctora, ¿qué recomendaría en cuanto a cuidados? Y convengamos, nos está hablando un especialista. En general, el mensaje que me gustaría transmitir es que uno debe consultar al médico para hacer una prevención. No hace falta tener síntomas para uno asustarse y consultar al médico. Y justamente empezamos esta entrevista diciendo a partir de los 30 años en adelante. Porque la verdad es que cuando uno tiene enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, por nunca haberse tomado la tensión arterial, nunca haber sabido si la glucemia estaba controlada o no, comer cualquier cosa y tener los triglicéridos y el colesterol por las nubes, la verdad es que mucho uno no puede hacer. Yo en esos casos trato de explicar lo que hay que hacer y me aboco en los hijos. Siempre les explico, son ustedes los que tienen que hacer la prevención para no terminar como está tu papá o como está tu mamá, donde yo poco puedo hacer por ella. Esa es la verdad. Lo que recomiendo es, entonces, la prevención de los factores de riesgo. Los factores de riesgo vasculares son tanto para corazón como para cerebro, son exactamente los mismos. Actividad física, aeróbica, 3 a 5 veces por semana, por lo menos media hora, que puede ser una caminata suave, no tiene por qué ser algo intenso. Mantenerse móvil y mantenerse activo mentalmente. El cerebro, como el corazón, es un músculo. Si uno no lo usa, se debilita. Y en general, las personas, a medida que van creciendo, porque no escuchan bien, porque no ven bien, porque tienen dificultades motrices, la verdad es que se empiezan a quedar, a retrotraer. Y lo que les recomiendo en realidad es mantenerse activo, leer unas noticias en el diario, una revista, un libro, comentarlo, salir, jugar a las cartas, estimular al cerebro. Cuanto menos lo estimulen, más problemas van a tener. ¿Se acuerdan cuando alguna vez dijimos desde este mismo programa, para llegar bien a los muchos años, qué hay que hacer? Tener activo el músculo, activo el cerebro y tranquilo el estómago. Bueno, muchas gracias, doctora. No, gracias. Realmente hemos aprendido muchas cosas, estamos seguros que usted también. Agradecemos también a quienes han estado desde exterior, el doctor Smith, el doctor Treyer, que nos han aportado cosas para el cuidado no solo del cerebro, sino también del corazón, del aparato reproductivo, todas cosas que preparamos en bienestar. Recuerde, nos gusta que se comunique con nosotros. Redes sociales, página web, dirección electrónica, todo lo tiene allí. Nosotros nos vamos, pero usted no se vaya todavía, porque falta la parte práctica. La nutricionista le va a enseñar algunas cosas muy buenas. Quédese.